empezar a grabar. Entonces, hoy vamos a terminar los ejemplos de casos comunes en regresión. Vimos que cuando hay relaciones morfométricas, es decir, tamaño de una parte del cuerpo contra el tamaño de otra, en tamaño, en centímetros o metros, las relaciones siempre son lineales. Cuando ya es peso, es otra historia, ¿no? Vimos radioisótopos, vimos curvas de selectividad, curvas de reproducción. Vamos ahora a ver relaciones enzimáticas. Me faltaría ver las relaciones de crecimiento. Pero bueno, a lo mejor lo vemos después. Vamos a ver con relaciones enzimáticas. Voy a compartir la pantalla con el archivo de Excel para que vean cómo es una reacción enzimática. Ok, la ven a la izquierda, en la figura de la izquierda. Aún no violo. Ahí sí, ahí sí. Voy a poner más grande. Ok, entonces aquí tenemos esta gráfica donde el elemento variable es la concentración de sustrato. Vemos que en la medida que en el eje vertical tenemos la velocidad de la reacción y en el eje horizontal tenemos la concentración de sustrato. En el caso, ejemplo que vamos a usar es concentración de peróxido de hidrógeno, y la velocidad de reacción es la descomposición del peróxido de hidrógeno usando la enzima catalasa que está contenida en la sangre. Entonces, para este ejemplo, la profesora de bioquímica nos dio a cada quien un tubo de ensayo con un contenido de ácido de peróxido de hidrógeno de una concentración determinada en milimoles por litro. Y nos asignaban una cantidad, un mililitro de enzima. No era más que plasma diluido. El donante del plasma fui yo. Me sacaron la sangre, centrifugaron la sangre, obtuvieron el plasma separado de los glóbulos blancos, rojos y plaquetas, y lo diluyeron con solución isotónica de Ringer. De esa solución isotónica tomaron 1 mililitro y le dieron a cada quien el mismo mililitro. O sea, la concentración de enzima fue la misma en todos los tubos de ensayo. Lo único que varió entonces ahora fue la concentración de peróxido de hidrógeno. La catalasa está contenida en las mitocondrias, donde cumple el papel de descomponer el peróxido de hidrógeno. Esta sustancia es muy tóxica. Es muy tóxica no porque cause muerte, sino porque oxida fácilmente otra materia orgánica que no debería oxidarse. Entonces, por eso la catalasa está presente en la sangre y, por supuesto, en todo el ambiente que rodea las células de nuestro cuerpo, incluyendo el interior de la célula, el citosol. Y ya dije que su función es descomponer el peróxido de hidrógeno para evitar que cause daño en la célula. Entonces, aquí ¿qué vemos? Vemos la curva rosada. En la medida que aumenta la concentración de sustrato, vemos que la velocidad también aumenta de una manera lineal, pero llega un momento en que ya no se puede mantener la linealidad, porque la enzima, aunque es muy rápida, en cuestión de milisegundos, pero de todas maneras tarda. Entonces, en la medida que la enzima está siendo utilizada por más y más sustrato, llega un momento en que hay que esperar que se desocupe con un sustrato para poder continuar con el siguiente. Entonces, en esta medida que aumenta mucho el sustrato, llega un momento en que ya no hay suficiente enzima para procesar a la misma velocidad y se alcanza la velocidad máxima. Esa velocidad máxima es hipotética y solamente se estima matemáticamente. Entonces, la curva verde y la azul es otra cosa, pero igual se los explico. Cuando uno tiene una enzima, ya Merle está entrando, pero como que le cuesta entrar. Cuando uno tiene una enzima, tiene dos opciones. Buenas tardes, Merly, ¿cómo estás?
estamos explicando, Merly, ¿me oyes? Sí, biólogo, buenas tardes, disculpe. Estamos explicando cómo funcionan las reacciones enzimáticas para entender el mecanismo de la reacción. Entonces, un poco recordando lo que ustedes debieron haber visto en bioquímica. ¿Lo vieron, José? ¿Lo vieron esto en bioquímica? Biólogo, aún no he visto bioquímica. Ok, ¿y Vicente? Sí vi bioquímica, pero no me acuerdo de esta gráfica, así. Ya. ¿Y Merly? Así mismo, yo también he visto bioquímica, pero no recuerdo de habernos enseñado eso. Bueno, ok. No importa, igual se los explico. Entonces, tenemos que, cuando una sustancia compite con el producto por el centro activo de la enzima, se llama inhibición competitiva. Por ejemplo, el CO2 y el oxígeno compiten por el mismo centro activo de la hemoglobina, aunque la hemoglobina no es una enzima, pero pudiéramos compararla como si se comportara como tal. Tenemos, hay muchas enzimas, muchísimas enzimas. Algunas veces tú tienes una reacción que se inicia y transcurre por 3 productos distintos, con 3 enzimas diferentes. Pero el producto final, pongamos que es la hormona tiroxina. La tiroxina es producida por la tiroides. Pero ¿qué pasa si el cuerpo no requiere más enzimas? De alguna manera hay que parar la producción de la tiroxina. Y eso se logra usando el mismo sustrato, el producto, como inhibidor de la reacción. Ahora, como son sustratos distintos, pues la tiroxina se inicia con la tirosina, que es un aminoácido, que se le va a incorporar unos yodos y se va a transformar en hormona tiroxina. Eso, por supuesto, hace falta que unas enzimas intervengan. Pero si hay demasiada hormona y ya no requiere detener el proceso. Y son compuestos distintos. La tiroxina, hormona, tirosina, aminoácido, son distintos. Y mientras que la tirosina, aminoácido, va al centro activo de la hormona, perdón, de la enzima, la tiroxina, hormona, no puede ir al centro activo porque no encajaría allí. Entonces va a un centro distinto, un sitio donde se aloja la tiroxina y cambia la estructura molecular de la proteína. Por tanto, al cambiar la estructura cuaternaria de la proteína, se inhibe la reacción. Eso se llama inhibición no competitiva. Entonces, la enzima que provoca la formación de la tiroxina hormona, tiene 2 lugares de actividad. Uno, el centro activo, donde la tirosina aminoácido llega y se le pega los iones yodo para convertirse en tiroxina, y otro donde la tiroxina hormona va a actuar. Cuando hay mucha hormona en el medio, significa que no se está usando y la reacción se detiene. Es como si fuera el flotador del aljibe de tu casa, José. Cuando tú tienes mucha agua, el aljibe tiene un flotador, ¿verdad? Que detiene el proceso de llenado. En este mismo caso, el exceso de tiroxina hormona va a provocar que toda la enzima que me produce la tiroxina se inhiba, porque ella va a actuar en la posición, se llama posición alostérica, distinta al centro activo. ¿Se entendió esto? Posición como biólogo. Ok, la hormona es muy grande. Imagínense que la enzima es muy grande. La hormona es chiquitica, la enzima es muy grande y puede parecer la habitación donde estoy metido ahorita. ¿Tú lo vas a trabajar? ¿Te sientes mal? ¿Tienes fiebre? Ok, tómate una pastilla. Lleva, disculpe, que es que uno de mis compañeros de mi casa se vacunó hoy y tiene las reacciones de la vacuna y se siente terrible. Entonces, hay una bolsita donde están las pastillas. No, ahí no. Otra bolsita. Esa. Allá hay una cajita morada con paracetamol. Esa. Tómate una. Ok.
¿Qué vacuna te pusiste, José? Sinovac. ¿Y Vicente? Sinovac también. ¿Y Merly? Pfizer, biólogo. Pfizer. Es que a mi compañero le pusieron AstraZeneca y se siente terrible, con fiebre, hasta ganas de vomitar. Sí, yo me puse Sinovac y no sentí absolutamente nada, ninguna reacción. Eso me parece sospechoso. Pero bueno, no todo el mundo sufre la reacción. Ok, entonces tenemos inhibición competitiva cuando dos sustratos compiten por el centro activo. Caso hemoglobina con oxígeno y CO2. Entonces, cuando hay exceso de CO2, la hemoglobina se carga de CO2. Cuando hay exceso de oxígeno, la hemoglobina se carga de oxígeno. Además, el pH cambia un poco. Cuando hay exceso de CO2, el pH tiende a bajar. Y al cambiar el pH, los aminoácidos que tienen las enzimas tienden a cambiar su carga. Si un pH ácido, los aminoácidos básicos tienden a neutralizarse. De las cargas positivas desaparecen y aparecen más cargas negativas. Y lo contrario es el pH sube. Entonces, la estructura cuaternaria de las proteínas es lo que determina que el centro activo esté en efecto activo. Cuando yo cambio la estructura cuaternaria por el pH o por alguna otra causa, una mutación, por ejemplo, o un efecto alostérico, porque una sustancia encaja en el centro alostérico y cambia la estructura cuaternaria, entonces la hormona, la enzima, deja de actuar. Entonces, José, no has visto bioquímica, pero sí viste química orgánica. Sí, biólogo. Ok, ¿y te acuerdas de haber visto proteínas? ¿O no las viste? Un poco. Un poco. ¿Las viste o no las viste? Sí, sí recuerdo haberla visto. Bueno, el hecho es que las proteínas, ellas se inician como una combinación de aminoácidos, uno tras de otro, a nivel del ribosoma, pero esos aminoácidos, algunos tienen carga, otros no. Unos tienen cargas positivas, otros tienen cargas negativas. Los azufres tienden a tener cargas negativas. Los oxígenos, también cargas negativas. Los N, los amonios, las aminas, tienden a tener cargas positivas. Entonces las cargas negativas y positivas se atraen y eso hace que la cuerda inicial de la proteína se enrolle. Y eso le da la estructura secundaria y luego tú puedes tener varias proteínas asociadas, varias proteínas asociadas que te dan la estructura cuaternaria. Entonces, vemos que la estructura de las moléculas de proteína tienen varias formas. Son cuerdas, sí, cuerdas muy largas, pero cuerdas muy largas que en el espacio cambian, se dan vueltas, se forman hélices, se entrecruzan, y son esas estructuras justamente lo que determina que el centro activo tenga las características que tiene. Bueno, entonces, de acuerdo con la reacción que estamos viendo, donde el sustrato va incrementando la velocidad de la reacción, pero llega un momento que se estabiliza y me da una velocidad máxima, vemos que estas tres curvas, la azul, la verde y la rosada, tenemos que me permiten identificar si la enzima tiene una inhibición no competitiva, o sea, por un centro alostérico, o la inhibición es simplemente competitiva. Para eso yo tengo que usar dos sustratos, ¿no? El ejemplo que vamos a usar nosotros es el rosadito. Para ello vamos a ver que, tranca la puerta, vamos a ver que la velocidad máxima la vamos a estimar, y vamos a estimar la mitad de la velocidad máxima, que es la constante de Michaelis. Es la concentración de sustrato a la cual la velocidad máxima es el 50%. Y esa constante de Michaelis, vemos que si con relación a la enzima desinhibida, si la velocidad de reacción
la velocidad máxima no cambia, pero el Km cambia, si la concentración de sustrato a la cual la velocidad máxima es la mitad, yo tengo que la emisión es competitiva. Si la velocidad máxima me cambia, pero el Km no me cambia, yo sé que la inhibición es no competitiva, es alostérica. Bien, suficiente por esto. Vamos entonces a identificar cómo funcionan las reacciones enzimáticas. Vemos que una reacción enzimática, la velocidad de una reacción enzimática es igual a la velocidad máxima como constante multiplicada por la concentración de sustrato dividido entre la concentración de sustrato más Km, que era otra constante, la constante de Michaelis-Menten. Entonces, esta es una relación no lineal. Fíjense que tengo sustrato arriba y sustrato en el denominador, pero no los puedo eliminar porque tengo la Km sumando el denominador. Entonces, ¿cómo puedo yo linearizar esta ecuación? Bueno, invierto la velocidad, invierto la ecuación a la derecha, ¿y qué es lo que me queda? Me queda, vamos a ver si lo hice en algún sitio. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces yo tengo velocidad es igual Vm multiplicado por S sobre S más Km. Esa es mi ecuación. Entonces ahora la voy a invertir. 1 dividido por velocidad. 1 dividido entre velocidad es igual a 1 dividido entre paréntesis Vm multiplicado por S sobre S más Km. Ok, pero esto es igual. Tengo que S más Km está en el denominador. Sube arriba. Entonces me queda 1, una broma, 1 entre Vm multiplicado por S, paréntesis, S más Km dividido por S. ¿Me siguen? Sí, biólogo. Sí. Ok. Entonces, esto es igual a 1 entre Vm multiplicado por S ya, tengo que hacer, a veces tengo que hacerlo yo a mano primero, porque si no me confundo. Entonces tengo velocidad es igual Vm por S sobre S más Km. Entonces, 1 entre velocidad, 1 entre Vm por ok, entonces S entre S es 1, entonces esto me da igual a 1 entre Vm más, aquí me equivoqué, esto es Km entre S. O sea, 1 entre S
Ok, entonces fíjense que ahora tengo 1 entre velocidad es igual 1 entre Vm más Km por 1 entre S. Comparen con la ecuación de una recta, Y igual A más B por X. Tengo la variable velocidad, la invierto, es igual a una constante, A, más Km, otra constante, multiplicado por la X, que es 1 entre S. Entonces lo que hago es invierto la velocidad, invierto la ecuación del sustrato y me da una línea recta. Entonces veamos ahora el ejemplo. Aquí tengo una ecuación. Aquí tienen la figura. Vemos cómo aumenta la concentración del sustrato en micromilimoles por litro, y aquí la velocidad de la reacción, ¿no? Vemos cómo va creciendo y eventualmente se estabiliza alrededor de 10, ¿no? Entonces, cuando yo transformo a recta, vamos a verlo. Tengo concentración de sustrato y velocidad. 0, aquí. Ok, concentración de sustrato fíjense como aumentando 0,3, 0,4, 1, 1, 5, 2, 2, 5, etcétera, ¿no? Hasta 7. Luego entonces, velocidad 4, 4, 8, ve como aumentando, pero en un momento ya no sigue aumentando tanto. Aquí lo invierto. Invierto 1 entre 0,3, 3,33. 1 entre 0,4, 1 entre 0,4, 2,5. 1 entre 1, 1. 1 entre 2,5, 0,4, etcétera, ¿no? Y aquí la velocidad invertida, 1 entre 4, 0,25. 1 entre 7, 0,14, 3, etcétera, ¿no? Cuando grafico 1 entre S entre 1 entre B, me da esta gráfica, la que ven aquí. Entonces, aquí tengo que Y igual 0,0459 por X más 0,00953. Entonces, si yo aplicara estos datos que tengo marcado en color al sistema de mínimos cuadrados, que ustedes ya lo vieron en los ejercicios anteriores, me daría los parámetros que estoy viendo acá, 0,0459, 0,0953. Entonces yo sé que ¿cuáles eran las constantes? Era 1 entre Vmax, que era la constante de esta ecuación, 0,0953, y el otro era Km, y cometí un error. Sí, aquí cometí un error en el despeje. Entonces no es, como habíamos dicho, tengo 1 entre D,
esta ecuación final es Km entre Dm multiplicado por 1 entre S. Ahí está el error. Y aquí en esta ecuación despejada está correcto, donde la ecuación es 1 entre B, velocidad, es igual 1 entre sustrato por Km dividido entre B max más 1 entre B max. Entonces, las constantes son KMB max como pendiente y 1 entre B max como intercepto. Entonces, me da la pendiente es KM entre B max igual 0.0459, que lo vimos aquí, 0.0459 multiplicado por X, y 1 entre B max 0.0953. Entonces, si 1 entre B max es esto, B max será igual a la inversa de eso, 10.49. Y si la velocidad es esa, entonces Km por B max es igual a esto, entonces será, Km será igual a Dm por la pendiente, igual 0.0459 multiplicado por 10.49. Y me da 0.48, que es lo que tiene aquí arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo que nos piden averiguar? Bueno, la velocidad es igual a 10.49, que es la constante, multiplicado por S sobre S más 0.481. Eso es todo. Y la constante de Michaelis es 481. ¿Se entendió? Cris, Sí, buenas biólogo. tardes. Buenas tardes, biólogo. Tengo, ¿a quién más tengo? Bueno, Merly Supliwich estaba con nosotros, pero ahora ¿qué pasó? Bueno, se retiró. Entonces, ya les pongo la asistencia un segundo. Entonces tengo Murillo, tengo María José no apareció, Christopher está Merly que estaba, Vicente y Anthony Steven no apareció y María José tampoco. Bueno, ok. Bien, entonces, bueno, lo que quería que vieran que hasta ahora habíamos usado logaritmos como elemento transformador para la linearidad, transformador de las variables para alcanzar la linearidad, y ahora vemos que la inversa también nos ayuda a poder alcanzar linearidad. Ahora les pregunto, ¿no hay técnicas que me permitan no usar la ecuación de mínimos cuadrados para obtener los parámetros de una ecuación? ¿No hay otras técnicas distintas? Y la respuesta es sí. Hay otras técnicas de ajuste que no usan la ecuación de mínimos cuadrados, y el programa se llama Solver. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Yo tengo acá vamos a apartar esto. Tengo mi ecuación, sustrato y velocidad. Y la ecuación es, como la vimos antes, velocidad es igual a Vm multiplicado por, paréntesis, S sobre S más K. Ok, entonces, yo tengo que el valor estimado de la velocidad, que es el valor que me está la variable dependiente, lo voy a colocar aquí. Entonces tengo que Vm
y Km, que son las dos constantes. Yo las voy a suponer con un valor. Aquí le voy a poner 8, y aquí le voy a poner 0.5. Entonces, estimo el valor igual 8 multiplicado por sustrato, dividido entre sustrato más esto, y me da 3. Me debería dar 4, me dio 3. Esto le pongo sus... realmente no debe haberle puesto el 8, sino las variables, ¿no? Con su... con el dólar para que no me cambie, ¿no? Entonces yo lo estimo acá para todos los valores. Le quito decimales. Y suma de cuadrados. ¿Se acuerdan de suma de cuadrados? Era cada valor restado con el promedio elevado al cuadrado, pero aquí lo que vamos a hacer es que es igual al valor medido, valor observado, menos valor estimado, elevado al cuadrado. Ok. Y eso lo hago a todo lo largo de los números que tengo y me da la suma de cuadrados es igual a la suma de todo esto. Ok, entonces, si yo tengo un modelo con mi ecuación y el modelo realmente reproduce exactamente los puntos, ¿cuánto me va a dar la suma de cuadrados? Y los puntos coinciden. En vez de 3 me da 4. En vez de 3, 5, 6 me da 4.8. En vez de 4, 3, 6 me da 5, 9. Me da exacto. ¿Cuánto me da la suma de cuadrados? Acuérdate que es la diferencia entre lo observado y lo estimado, ¿no? Este es el valor observado y este es el valor estimado. Sería 0, ¿no? Sería 0. Aquí me daría 0. Ok. Entonces, vamos a usar Excel. Perdón, Excel. Vamos a usar Solver. No sé si conocen Solver, a lo mejor nunca lo han usado, o si lo usaron con el profesor Jesús Briones. No, no, biólogo. Bueno, entonces les enseño Solver, pues. Datos. Bueno, una manera como yo puedo, para que vean cómo funciona Solver, yo le puedo poner acá 8.5 y veo que me disminuye la suma de cuadrado. Luego le puedo poner aquí 0.6. Y me aumenta. Le pongo 0.4 y me disminuye. Aquí le pongo 9 y me disminuye más. Entonces, ven que yo puedo jugar a mano hasta que me dé 0. ¿Cierto, verdad? Sí. Entonces, yo le voy a pedir a Solver que lo haga automáticamente, pero lo mismo que estoy haciendo yo, lo va a hacer Solver. Solo que en unos segundos nada más. En este caso es sencillo, pudiéramos seguir a mano y seguramente vamos a obtener, porque si le pongo 10, 10.5 y le pongo 0.48, me va a dar 0. ¿Ok? Pero yo no lo quiero tan sencillo. Lo quiero 0.3. Ok, entonces le voy a pedir a Solver que lo haga por mí. Entonces me busco datos, análisis de datos, no me aparece Solver, le voy a pedir que aparezca Solver. Para eso tengo que decirle archivo, opciones, más opciones. ¿Tú estás en tu máquina o estás en el trabajo, Vicente?
En el trabajo, biólogo. Ah, ok. Bueno, ven que dice complementos. Necesito Sí. que me sigan. Complementos. Vamos a esperar que aparezca. No me está obedeciendo. Ok, entonces digo, complementos, me dice complementos de Excel, ir. Y le digo entonces que quiero Solver, me está apagada, la voy a prender, aceptar, y voy a ver cómo ahora me aparece Solver aquí en análisis, debajo de análisis de datos, me va a poner Solver. Ya, lo puso, ¿no? Ok, entonces ahora le doy doble clic y me aparece esta casilla. ¿La están viendo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que la casilla esta De cero, como quiera. de 0, claro, el valor 0. ¿Cómo lo va a lograr? Cambiando las casillas, cambiando esta y esta. Yo le pudiera dar restricciones, que la N, que la N2 no sea menor a 5, o que la KM no sea menor a 0.1, o que sea positivo. Yo le puedo poner restricciones, le doy a agregar. Biólogo, Ajá, disculpe que le interrumpa. Es que estoy haciendo aquí los pasos en la computadora de aquí de la empresa. ajá. Ya activé Solver y ahí es que estaba haciendo eso, no me di cuenta que hice después. Ok, te metes en Solver. ¿En qué parte sale? En datos. Arriba Ah, dice archivo, inicio, iniciar, datos. En datos te aparece análisis de datos y Solver. sí, ya lo vi, ya lo vi. Ok, dale Solver. Y Tú ahí lo sí, tienes, José, también tú tienes la computadora a mano. sí, ahí sí, biólogo. Joseito, Trujillo, Murillo, Sí, biólogo. ¿tienes la computadora? Sí, ¿La puedes hacer tú también? Lo que déjeme pasa es que intento. no tienes los datos. Te paso los datos en un Excel. Ya, no me dejas. Es que como inicié el proceso, ahora no me deja salir. Nada. Y si pone cerrar, biólogo, y intenta de nuevo. Ya, no, ya lo hizo, ya lo hizo. Este me dio 0,07, pero ¿qué me puso los valores? 10,48 y 0,48. Son los valores que obtuvimos con los mínimos cuadrados. Lo que pasa es que yo quiero que ustedes lo hagan en su máquina, por eso les paso los datos, el valor estimado. Ah, reentró Merly. Entonces, les paso los datos.
Ya lo tienen en su WhatsApp. Lo puedes capturar, José. Ya lo descargo. Cárguenlo y para que trabajemos con Solver. Vamos a trabajar con los datos sin transformar, los datos originales, ¿no? Ya biólogo, ya lo tengo descargado y también ya lo abrí. Ok, Ya lo descargué, biólogo. ya, ok. Y lo pusiste, lo tienes En el Excel sí. en el Excel. Bien. Entonces, ¿y tienes Solver en tu máquina? Pues si no lo tienes, tienes que cargar Solver usando las opciones que les mostré antes. Opciones y es. Ya lo tienen. Yo ya lo tengo descargado, pero ahora me falta como... ¿Cuál se las escojo como quiera? Ya, habrá cortinas, ¿eh? Mucho calor aquí adentro. Mira, vamos a tomar los datos de sustrato y velocidad sin transformar. Y eso le vamos a aplicar el valor estimado usando el modelo que está aquí arriba. El modelo tal cual, con 10,48 y 0,48, o le cambiamos. Bueno, no, es que, bueno, voy a ponerle 5 y voy a ponerle 0.1. Esto me da una diferencia muy grande, 160, ¿no? No importa, lo que pasa, lo importante del valor estimado es que vas a aplicar el modelo con las variables que tenemos acá y luego Solver las va a acomodar. Va a buscar que esa suma del cuadrado sea 0. Pero la aplicación del modelo es indiferente de los parámetros de los valores de los parámetros. Lo que queremos son los valores de los parámetros, que me los estime Solver. Nosotros lo estimamos antes usando mínimos cuadrados, pero ahora Solver lo va a hacer sin usar mínimos cuadrados. Ya lo tienen. Merli, ya va, que Merli, ¿dónde está? Merli entra, se sale. Yo no sé si Merli está con nosotros, acaba de entrar y como que se volvió a salir. Cris, ¿tú tienes la computadora a mano? Sí, biólogo, ya tengo cargado el solver y abierto el Excel. Ok. Entonces, lo que vámonos a Solver. Le digo que quiero que la variable
dice, establecer objetivo. El objetivo es, le digo que es la celda Q5, y la celda Q5 la quiero en valor de 0. ¿Cómo lo logra? Cambiando las celdas N2 y N3. Y les estaba explicando, al momento que interrumpí, cómo agregar restricciones. Yo puedo agregar restricciones diciendo referencia de la celda, que la celda N2 sea mayor o igual que 5. Agregar. Y la celda N3 sea mayor o igual que 4. 3. Ok, ahí agregué 2 restricciones. Entonces ahora lo que le voy a decir es resolver. Me están copiando para que puedan hacerlo. Sí, biólogo, yo sí le voy enseñando el paso. Ok, entonces le digo resolver y al final le digo aceptar y me dio un valor muy grande. No es aceptable. Sí, es el mismo medio. Yo puedo graficar donde tengo la imagen. La tengo aquí abajo. De la línea recta. Yo me voy a ir a mi imagen. Ok, aquí tengo la imagen con la figura inicial. Le voy a decir que quiero agregar la imagen, seleccionar datos. Le digo agregar. Me dice cuáles son las X. Las X son las mismas que tengo aquí. ¿Cuáles son las? Perdón, el nombre. El nombre es valor estimado de la velocidad. Las X son las mismas que tengo aquí. Y la Y es la Y estimada, ¿no? Aceptar, aceptar. Y entonces tengo la figura en rojo, es la figura que Excel sugiere, que Solver sugiere, y la figura en azul es la original. Entonces, evidentemente, esta figura no es satisfactoria. ¿Qué fue lo que hicimos diferente? Le pusimos restricciones. Vamos a quitárselas ahora. Entonces le digo, la marco, le digo eliminar, y la otra le digo eliminar. Ok, y ahora le digo resolver. Y volvimos a lo que antes habíamos logrado, que diera casi 0, 0,07, y los valores 1048 y 0,48 de la KM, que los habíamos obtenido con mínimos cuadrados. Ok, ¿lo pudieron hacer ustedes? Sí, Sí, biólogo. Ok, ahora, este valor las curvas me dan distintas, ¿no? Yo debería tener las curvas prácticamente superpuestas y no las tengo.
Ok, ahora sí prácticamente sé que tengo la roja detrás del azul, pero ahora ven cómo prácticamente se superponen las dos, ¿no? Porque si yo le pusiera un valor acá, 0.3, la roja ves que se me separa, ¿no? Ok, mientras que si le pongo 0.48, ya me coincide. Ok, entonces yo ya tengo los parámetros de mi modelo. Pero la pregunta era, se preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué no uso esto siempre? ¿Por qué no usamos siempre Solver? Y la pregunta concierne a los intervalos de confianza. Solver solamente me da un valor, 10.48, 0.48. Pero ¿cuánto me da el mínimos cuadrados? Si yo estimo, estos son los valores, ¿no? Los valores de mínimos cuadrados, porque es los valores inversos. Voy a hacer la regresión de esto. Le digo análisis de datos. Regresión. Aceptar. Valores de Y son estos. Y los valores de X son estos. ¿Hay rótulos? No, no hay rótulos. El rango de salida lo quiero aquí. Aceptar. Ok, entonces, ¿qué me da? Esto es la Km sobre Vmax. Y esto es 1 entre Vmax. Extraño, antes nos había dado 10,48 y ahora Excel me está dando este valor extraño. Nada que ver. Bueno, no sé qué pasó, pero... Ah, claro. Es que yo tengo los valores transformados acá y aquí tengo los valores estimados en el modelo. O sea, 1 entre Vmax, entonces Vmax sería igual 1 entre este valor y Km sería igual esto multiplicado por claro, que son los valores que tengo allá arriba, 0,48 y 10.48. Pero, ¿cómo estimo yo el error típico de Vmax? Aquí me dice que el coeficiente es 0.095, Vmax es 10.48. Cuando yo tengo, vamos a ver una cosa que se llama propagación de errores. ¿Esto lo vieron en alguna clase anterior? Dime, José. No que yo recuerde, biólogo. Ok. Entonces les paso inmediatamente al WhatsApp.
¿Ya lo tienen? Vamos a abrirlo. Dime si lo ves, Vicente. Sí, biólogo ya. También acá lo tengo abierto también en la computadora. Ok. Entonces, cuando uno tiene unas variables asociadas a un error, y vamos a operar con esas variables. Por ejemplo, yo tengo una ecuación donde y es igual a más b, donde a y b tienen error. El error de y será la suma de los errores. Aquí lo está diciendo. X más menos un error, más y más menos un error. El error de x más y será la suma de los errores. Fíjense que tiene signos más y menos. No importa si yo el resto de y de x o se lo sumo. Lo importante es que siempre que yo opero con dos variables sumadas o restadas, el error va a ser la suma de los errores. Entonces, si vamos a decirle un ejemplo. Ok, aquí resuelve, dice que cuando yo tengo una R, que es el resultado de suma de tres variables, cada una con su error, el error de la suma es el cuadrado del error de X más el cuadrado del error de Y más el cuadrado del error de Z. Como son, todos son números positivos, pues están elevados al cuadrado, siempre me da positivo y le saco la raíz cuadrada al final y me da, ¿no? Entonces, yo aquí da un ejemplo. Si x es igual a 9.3, se supone que está en medio de la posición inicial como 9.3 más menos 0,2 metros, y la final 14.4 menos 0,3. El desplazamiento es igual al valor inicial menos el valor final menos valor inicial, 14 menos 9, me da igual 5.1. Pero ¿con qué error se mide 5.1? El error de desplazamiento calculado es el 0,2 elevado al cuadrado más 0,3 elevado al cuadrado. Esto me da 3 por 3, 9, más 2 por 2, ya va. Entonces, obviamente 0.04, 0.09, 0.13, la raíz de eso es 0.36. Entonces, ese es el error asociado a una suma. Pero, ¿qué me hubiera dado si lo hago de una vez? Me hubiera dado 0.2 más 0.3 me da 0.05. 0.5, un poco mayor, ¿no? Este procedimiento me da un error menor. Un problema que tienen las estimaciones con el cálculo de errores por propagación es que da errores muy altos, muy grandes, a veces absurdamente grandes. Vamos a ver ahora cantidades multiplicadas. De la misma manera, se establece que para las sumas y restas se puede obtener incertidumbre para el caso de multiplicación y división. Entonces tengo R es igual X por Y sobre Z. En este caso, no importa que X, Y o Z se multipliquen o dividan unos entre otros. El error siempre va a ser el mismo. Y la ecuación es error sobre la variable producto, error de R sobre R es igual, elevado al cuadrado, perdón, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los errores divididos por el valor de la variable. Entonces, yo tengo aquí velocidad es igual espacio sobre tiempo,
tengo el tiempo medido en metros y la velocidad, el tiempo medido en segundos y la velocidad en metros, ¿no? Solo que el error es 0,4 de la de metros y la del segundo es 0,01. Entonces, calcular la velocidad promedio, esto me da 5.1 entre 0,4, me da 12.75 metros por segundo, pero ahora vamos a calcular los errores, ¿no? Entonces tengo que el error de la velocidad estimado dividido entre la velocidad elevado al cuadrado es igual al error del espacio dividido entre el espacio elevado al cuadrado, o sea, 0,4 el error dividido entre 5.1 elevado al cuadrado más el error del tiempo dividido entre el tiempo, o sea, menos 0,1 dividido entre 0,4, que es los 0,4 segundos, elevado al cuadrado, este 0,1, este menos 1, menos 0,1 obviamente pasa positivo por el cuadrado, ¿no? Entonces, esto lo multiplico por el valor del módulo de la velocidad, porque era velocidad sobre, error de la velocidad sobre velocidad al cuadrado es igual al error del tiempo sobre el tiempo al cuadrado más el error del espacio sobre el espacio al cuadrado. Entonces, el error de la velocidad será igual a magnitud de la velocidad en módulo por lo que ven acá, error del espacio entre espacio al cuadrado más error del tiempo sobre el tiempo al cuadrado. Me da 3.34 metros por segundo. Sí, bastante mayor que el error de cada uno de ellos por separado, ¿no? Bastante mayor. Ok, entonces en el caso que tenemos nosotros con el Excel, vuelvo al Excel, ahora no sé dónde está el Excel. Ok. Bien, entonces aquí tengo que el Excel, el medios cuadrados me dice que 1 entre B max es 0.0953, pero el B max es la inversa de esto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el error de B max? Entonces diríamos que B max es igual a 1 entre intercept. Ok, entonces según esa ecuación tendríamos error de B max dividido entre B max elevado al cuadrado es igual a error del intercepto sobre el intercepto elevado al cuadrado, y no le pego más porque el 1 no tiene error. ¿Se entendió? Entonces, el error de B max será igual a B max, el valor absoluto, multiplicado por la raíz de error del intercepto dividido por el intercepto Bueno, aquí elevar son funciones inversas, la raíz y el cuadrado. Así que simplemente lo omito la raíz
Entonces es igual VM 10.48 multiplicado por el error de VM dividido entre la pendiente. Entonces tengo que la velocidad máxima es igual a esto más menos 0.06. ¿Se entendió? Dime, Vicente, ¿entendiste la broma? Gente, José nos abandonó de nuevo, nos quedamos Cris y Vicente, son los consuetudinarios duros del salón, que siempre están conmigo. Afortunadamente los tengo ustedes, porque si fuera por las muchachas, Tamayo y José Murillo, todo el tiempo nos abandonan. Bueno, dime, Cris, ¿se entendió o no? Hago una pregunta difícil. Estoy en clase, nena, no te puedo atender. En unos minutos, Más tarde, en unos minutos termino la clase. después puedes jugar conmigo, Tengo clase después. pero cuando termine. Chao. Mire, mi sobrino está aquí en casa. Mira, Vicente, dime si esto lo ves complicado, la propagación de errores. Piensa, cuando las variables se suman los errores. Cuando las variables se multiplican o dividen, se trabaja con las raíces cuadradas. No. Viendo el documento también que lo tenemos en la mano, no, también no se ve muy complicado. Y Ok, también como usted... pero se entiende, lo que quiero es que se entienda. Sí, se entiende. Así como le explicó ahorita, está claro. Okay. Entonces, KM es igual a PM entre... Ya va. No está bien así. La pendiente es igual a KM entre VM. Entonces, KM tiene un error, VM tiene un error, la pendiente tiene un error. Entonces, yo lo que deduzco es que esto implica que KM es igual a pendiente multiplicado por VM. Ok. Entonces, tengo que el error de KM sobre KM error de KM sobre KM elevado al cuadrado será igual a el error de la pendiente sobre la pendiente elevado al cuadrado más el error de VM sobre VM elevado al cuadrado. Bien, entonces el error de KM será igual a KM
multiplicado por la raíz de el error de la pendiente, que es 0.0004138 dividido entre la pendiente, que es 0.481 elevado al cuadrado más el error del BM. Error de BM era 0.062. 0.062 dividido entre 10.488 elevado al cuadrado. Ok, vamos a ver si me lo hace. Aquí KM es 0.481. Ok, entonces, fíjense, 481 por raíz de esto más esto elevado al cuadrado me da 0.003. Entonces, el KM será más menos 0.003. Listo. Entonces, usando propagación de errores, calculamos los errores de los parámetros porque no los teníamos. Los parámetros no se leen directamente, sino que hay que hacer transformaciones. Bien, pero fíjate que partimos de estos dos elementos, el error típico que nos lo calcula la ecuación de mínimos cuadrados. Esto me da el estadístico T, porque me lo compara con 0, me compara con 0 la pendiente y me lo compara con 0 el intercepto. Y me dice que la probabilidad es muy baja de que eso sea 0, ¿no? Y me da los intervalos de confianza. Pero estos intervalos de confianza no me interesan, porque lo que me interesan son estos valores que tengo acá. Bien, entonces, Solver no nos da nada de esto. Estoy en clase. Se trancó la poseta del cuarto de Gregorio y se está regando. Se termine de regar. Yo salgo de clase y la riego. Salgan. No quiere venir. Tranca. Que vaina de clase en la casa, vale. Ya, bueno, ya vamos a terminar. Bien. Entonces, bien, el problema es que Solver no nos da nada de esto. Solver solamente nos indica el valor de los parámetros 1048 y 0.48. Y entonces yo para estimar estos valores, ¿qué tengo que hacer? Tengo que usar trucos. Revisen la poseta. Se acaba de rebosar. Anda con el bastón y libérala. Anda con el chupón. Y... Bien, entonces, les digo, Solver nos resuelve el problema dándonos los valores de los parámetros para el modelo, pero no nos da ninguna indicación de la variabilidad de esos parámetros. Y cuando uno reporta un parámetro, tiene que dar el estimado de la variabilidad, porque si la variabilidad es muy grande, significa que el parámetro no tiene mucho valor, desgraciadamente, ¿no? Porque puede ser cualquier cosa. Entonces, cuando uno da un parámetro 1048 y el valor oscila entre 0, más menos 0,1, bueno, no hay problema. Pero 1048 más menos 5 puede ser 15 como puede ser 5, es decir, cualquier cosa. Entonces, bajo esas condiciones, la estimación es muy pobre. Entonces, por eso, mínimos cuadrados
me da una cantidad de información que Solver no me la proporciona. Entonces, ¿qué puedo hacer para estimar el valor de esos parámetros, la variabilidad de esos parámetros? Bueno, voy a trucos. Uno de los trucos es, tomo estos valores. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tengo 13 valores. Entonces, yo voy a recalcular usando Solver, pero voy a eliminar un valor a la vez. Entonces, elimino el primero y aplico Solver. Vuelvo a poner el primero, elimino el segundo y vuelvo a aplicar Solver. Vuelvo a ponerlo, elimino el tercero y aplico Solver. Y así voy eliminando progresivamente los números y volviéndolos a poner para eliminar otro. Y al final yo tengo 12 estimaciones de los parámetros. Entonces, como el intervalo de confianza, el 95%, descarta. ¿Qué pasó? La llave está mal y se sigue botando. Ah, pero No es que se tapó, está mal el disco. ya, descarta los primeros 2.5% y los últimos 2.5%. Por definición. O sea, el intervalo de confianza del 95%, yo tengo un conjunto de valores y elimino los primeros 2,5 de los últimos 2,5. Entonces, si tengo 12 valores, porque los calculé eliminando uno a la vez, entonces, ¿cuál es el 2,5% por 12? $0.3. Bueno, entonces ordeno los valores de BM de mayor a menor, elimino el más bajo y elimino el más alto. Y me quedo con los 10 valores intermedios entre el segundo y el 11º. Y ese es mi intervalo de confianza y los puedo colocar aquí. Entonces, segundo. Ok, entonces este es mi intervalo de confianza del 95%. ¿Se entendió? A lo mejor no. Sí, sí. Sí, biólogo. Ok, entonces igualmente hago con los KM. Yo obtuve 12 valores de KM, eliminando un valor a la vez, y ordeno de menor a mayor. Tomo el menor, tomo el mayor y los elimino. Y me queda entonces esto mismo como no el tercero, aquí es el segundo. Es el segundo valor y el 11º. Ahí sí lo puso bien. Entonces, y ese es mi intervalo de confianza de bueno, tendría que restarlos, ¿no? Porque no restarlos. Lo tengo el valor. Porque lo tengo, esto seguramente va a coincidir con el valor el valor del medio, ¿no? El 50, el valor estimado 0,48 debe coincidir con el valor del medio de las dos estimaciones, ¿no? Bien, esto se llama jackknife.
o el método el método de el knife es un cuchillo, pero también es navaja. A filo de navaja se llama este método, ¿no? El otro método es mucho más complicado. ¿Cómo que se llama el otro método? Uno es jackknife, el otro es...
Ya les digo cómo se llama el otro, que lo estoy buscando, un segundito. Dime, Betty. Betty. Dime. ¿Cómo que no? Antes de clase lo hice. Ah, que no me está mostrando, no me lo está mostrando. Ok, ya estoy en clase, en 10 minutos te llamo y lo hago. Chao, chao. Ya. Esto se llama técnicas de remuestreo, Vicente y Cris, donde uno elimina un elemento a la vez y recalcula todos los parámetros, y así obtienes entonces una variabilidad en los parámetros que estás estimando. Es una manera un poco artificial. Bootstrap se llama el otro. Bootstrap. Jackknife es el que le mostré y Bootstrap es el otro elemento que no se los voy a explicar porque es más complicado, pero lo que quiero es que lo sepan, que hay una manera de cuando uno no tiene, ya, quiero volver otra vez, pero no me deja. Y hacer eso no le quita valor al trabajo, hacer así con valores recalculados. Bueno, lo que pasa es que si yo puedo usar mínimos cuadrados, porque hago complicarme la vida, pero a veces no se puede. Entonces la alternativa es usar Solver y usar técnicas de remuestreo para estimar la varianza. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, esta máquina no me quiere leer este trabajo, así que paro de compartir y, bueno, ya se acabó el tiempo, pero bueno, tienen la literatura. Yo quisiera que se leyeran el trabajo de estimación de error por propagación de errores. Ya vimos los más importantes. Hay algunos que son, por ejemplo, una estimación del error cuando multiplicas por una constante. Ya lo vimos con el Bmax, porque el Bmax era 1 entre el valor del intercepto y al final multiplicamos el valor de Bmax por ese error y nos dio
un valor estimado, ¿no? Entonces, pero léanselo porque les va a ser útil al resto de sus días. Muchas veces uno tiene que estimar errores usando la propagación de errores, y lo que he personalmente visto, Vicente y Cris, es que me suele dar valores muy grandes. Entonces, cuando los valores son tan grandes, tú empiezas a sospechar de que el cálculo no está correcto. O que, bueno, que el procedimiento tiene sus limitaciones. Entonces llega un momento en que, ok, la manera como matemáticamente puedo estimarlo es por cálculo de errores, por propagación de errores, pero es tan grande el error que no me sirve. Pero bueno, por los ejemplos que vi que proporciona el señor, el autor del trabajo que les pasé, pues pueden ver que los errores pues no son tan grandes. Bueno, ya son las 4, no me tengo que preparar para la siguiente clase, así que nos vemos el día martes en la tarde, ¿no? Sí, martes. Hasta luego. Tengo que ponerles, a ver, es que no hemos terminado con regresiones, aunque ya les pudiera poner el primer deber para que lo vayan haciendo con regresiones. El siguiente tema es comparación de pendientes, análisis de covarianza. Eso lo vamos a ver el martes. Bueno, hasta luego entonces. Hasta luego. Listo.